Deduciremos, explicaremos y mostraremos la utilidad de la primera ecuación de Maxwell. Y sí, las dos formas. Si en la prepa te frustraba que solo las mencionaran pero jamás te las explicaran, tienes que quedarte hasta el final. Ya sabemos que el campo eléctrico es un campo vectorial, una función que toma un vector y lo convierte en otro. Hay una magnitud de la que necesitamos hablar. Esa es el flujo de un campo. Una especie de medida de qué tanto del campo atraviesa una superficie. Si nos basamos en el esquema de flechitas y líneas de campo, sería una medida de cuántas flechas o líneas atraviesan una superficie dada. No es nada práctico ponerse a contar las líneas una por una, y menos si dije que hay flechas en cada punto del espacio, serían infinitas. Así que necesitamos una forma útil de calcular el flujo. Tomemos una superficie y dividámosla en cuadritos. La superficie debe ser diferenciable para que podamos tener cuadrados tan pequeños como queramos. Los queremos muy pequeños para que se comporten prácticamente como un plano. Y debe ser cerrada para que no se nos escape nada. Ahora tomamos un vector que represente a este pedazo de área. Un vector área, que original. Y este es perpendicular al pedacito de área y va hacia afuera de la superficie. Debe ser unitario, o sea de tamaño 1. Queremos medir cuánto del vector campo pasa a través del área, y una manera muy útil de saberlo es midiendo qué tan alineados están ambos vectores. Si ambos son paralelos, el campo está atravesando con toda su intensidad, por así decirlo, a esa parte de la superficie. Vaya, fluye mucho campo. De hecho, fluye al máximo. Si son perpendiculares, nada del campo atraviesa la sección, le pasa de largo. Y geométricamente una forma de medir qué tan alineados están un par de vectores es por medio de su producto punto. Entonces, para saber cuánto flujo del campo pasa por esta área, necesitamos sus productos punto entre el campo y el vector área. Genial, esto es uno de los pedacitos. Si queremos el flujo total del campo en toda la superficie, necesitamos sumar todo lo que pasa en los cuadraditos de la superficie, que pueden ser tan infinitamente pequeños como quiera. ¿Y qué es la suma de contribuciones infinitamente pequeñas? Una integral. Esta es la definición de flujo de campo. Si es positivo, está saliendo campo principalmente. Si es negativo, está entrando campo principalmente. Fíjense que el flujo respeta la convención de signos de las cargas eléctricas. ¿Y para qué quiero esto? Ya dijimos que el campo eléctrico es la manifestación de las cargas eléctricas. Si podemos medir el flujo de campo a través de alguna superficie, tendremos una idea de cómo es la carga que lo produce. Y también, si conocemos la configuración de carga, podemos conocer el campo que lo produce a partir de su flujo. Empecemos con una carga puntual y encerrémosla en una esfera de radio R mayúscula. Sí, ya sé que la animación está en 2 dimensiones, pero igual se entiende, hago esto por simplicidad. ¿Cómo es el flujo del campo eléctrico creado por esta carga a través de la esfera? Por cierto, la carga está justo en el centro de la esfera. Pongo un circulito en la integral de flujo para indicar que en el campo eléctrico siempre empleamos superficies cerradas. Podemos conocer el campo creado por una carga puntual. Ahora, noten el vector de posición. Es siempre perpendicular a la esfera, no importa dónde nos pongamos. Habíamos dicho que el vector área debía ser perpendicular a la superficie, así que puedo reutilizar este vector radial. Bueno, escalado para que tenga tamaño 1. Como el vector de área, porque lo puedo poner donde me dé la gana y siempre cumplirá con lo que necesito. Y claro, no lo olviden, estamos integrando sobre una superficie, así que esta integral es una integral doble. Como la superficie es una esfera, entonces puedo utilizar la integral doble en coordenadas esféricas. Simplificamos, establecemos los límites de integración. Integramos y listo.
Esto es el flujo del campo a través de la esfera. Pero aquí está pasando algo muy interesante. ¿Notan que el radio de la esfera no está presente en el resultado del flujo? Esto quiere decir que no importa de qué tamaño escojamos la esfera, el flujo es el mismo. Si lo piensan, físicamente tiene sentido. Pondré dos esferas que encierran la carga, una mayor que otra. El campo que atraviesa la esfera chica forzosamente tiene que atravesar la grande. En ningún lugar entre esferas aparece o desaparece campo. Entonces el flujo en ambas esferas es el mismo, porque el mismo campo que atraviesa una deberá pasar por la otra. Y bueno, quizá me digan que escoger esferas era muy conveniente y un escenario demasiado ideal. Ok, agarremos una superficie arbitraria. Pondré dos esferas, una totalmente dentro de la cosa está en forma de papa y otra que la rodea por completo. De nuevo, el mismo campo que atraviesa la esfera pequeña atraviesa la grande. Y como nunca aparece ni se pierde campo, ese mismo campo debe atravesar lo que tenga en medio, o sea, a esta forma arbitraria. Esto es poderoso, quiere decir que este flujo se cumple sin importar la forma de la superficie, y este resultado sirve para cualquier superficie. Es importante que la superficie encierre a la carga. Si está afuera, no hay flujo a través de la superficie. Esto es porque todo campo que entre por la superficie terminará saliendo de ella. Visualmente notarán que si una línea de campo entra, acaba saliendo. Recuerden que no se pierde ni aparece campo. Así que si tenemos una superficie, solo nos importan las cargas que están adentro. Las de afuera no contribuyen, las ignoramos. Ahora podrían objetarme, bueno, pero usas una carga puntual, a que ya no te sale tan fácil si pones varias. Ok, pondré varias. El campo total será la suma de los campos de cada carga, y como la integral abre sumas, el resultado es idéntico al caso de una carga puntual. Solo que en vez de tener una sola, tenemos la suma de ellas, la carga total encerrada. Este es un resultado más general que el anterior. Y podrán volver a tratar de joderme diciendo, bueno, pero son cargas puntuales, eso es muy idealizado. No tienes los cojones de usar algo más real, más complicado. Ok, pondré un volumen cargado y una superficie que lo encierre. Ya dijimos que para analizar esto escribíamos la carga como una suma de contribuciones, infinitamente pequeña. O sea, usamos una integral. Esto provoca minicampos que contribuyen. El campo total es la suma de los mini, pero pues sigue siendo una suma, así que al final el resultado seguirá siendo parecido, teniendo la suma de todas las mini cargas. O sea, la integral, o sea, la carga total encerrada. Y esto funciona para líneas, superficies y lo que quieran cargado. Ahora sí, teniendo este resultado generalizado, les presento a la ley de Gauss para el campo eléctrico en su forma integral, la primera ecuación de Maxwell. La podemos resumir así: el flujo de campo eléctrico a través de una superficie arbitraria es proporcional a la carga encerrada en dicha superficie. Pero prometí que explicaría ambas formas. Hay una propiedad de los campos vectoriales llamado divergencia. Dicho informal y rápido, es una indicación de si el campo sale o entra a la superficie. Para una carga positiva, su campo tendrá divergencia positiva, es decir, hay una fuente. Podemos ver que las flechas surgen, brotan de la carga hacia afuera. Para una negativa, el campo tendrá divergencia negativa. Hay un sumidero. Las flechas van directo hacia la carga, como si allí hubiera una coladera destapada y todo el campo se está yendo por ahí. Bien, existe una conexión muy importante entre el flujo de un campo y su divergencia, codificada en un teorema muy popular en cálculo vectorial, el teorema de Gauss. La integral con superficies puede convertirse en una integral sobre el volumen encerrado por esta superficie. Respecto a la carga, pues a esta podemos reescribirla
como una densidad de carga desparramada en todo el volumen encerrado. Así tenemos una igualdad de integrales, pero ahora sobre el volumen, sobre el mismo volumen. Y si bien el que dos integrales sean iguales no implica que sus integrandos sean iguales, como esta igualdad debe cumplirse para cualquier volumen arbitrario, sin importar lo raro y exótico que sea, aquí los integrandos sí deben coincidir para que la identidad siempre se termine dando. Aquí aparece la ley de Gauss para el campo eléctrico, la primera ecuación de Maxwell, pero en su forma diferencial. La podemos resumir así. La diferencia entre el flujo de campo eléctrico entrante y saliente a través de una superficie arbitraria es proporcional a la densidad de carga en el volumen encerrado por la superficie. ¡Listo! Hemos conocido la primera ecuación de Maxwell. ¿Y para qué sirve? Ya veremos.